tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en La Carta Robada, hoy que es viernes. Como sabe usted, los viernes procuramos presentarle a usted un debate o un tema de fondo, y en este caso pues es un asunto urgente que la nación entera está contemplando, y es precisamente esta explosión allá en el complejo de Pajaritos, allá en Veracruz, que es un centro que había sido concebido como la base de un proceso en donde México utilizaría el petróleo para un proceso de industrialización, es decir, el brinco, el uso del petróleo en la petroquímica y más adelante, y era pues parte de un proyecto de industrialización que México se planteó a partir de la Constitución de 1917, se fortaleció con algunos avances como las siderúrgicas del Estado, las que también ya desaparecieron, en fin, pero ahora lo que estamos viendo pues es simplemente la destrucción de todo aquello. Estamos viendo, ya se documentó en videos, se documentó también en los periódicos, en declaraciones. Ayer el propio director de Pemex lo reconoció, le entregaron esa parte de Pemex en Pajaritos, el 48%, a una empresa que se creó así al vapor por parte de Antonio del Valle, un personaje que seguramente usted recuerda porque era banquero, junto con Cabal Peniche y otros banqueros famosos que se hicieron, o más bien banqueros que se hicieron famosos porque los agarraron en muchas tranzas. Este hombre pues le tocó una empresa Mexichen, que es y se especializa en petroquímica y cosas relacionadas, y pues le tocó una tajada de Pemex, la puso a jalar, le puso austeridad, redujo los costos, sobre todo costos laborales, y pues la reventó. Pero es lo que ha venido pasando con las plataformas de Campeche y con otros lugares en donde se hacen estos acuerdos de asociaciones público-privadas, en Reynosa mismo, en el sistema de ductos, en fin. Pero bueno, pues aquí lo que queremos es dilucidar la historia, cómo empezó esto, por qué razones Pemex está como está. Usted ya sabe, la parte financiera de Pemex es catastrófica en este momento, no solo su deuda de más de 100,000 millones de dólares, sino el hecho de que pues se desplomó el precio del petróleo, tiene una obligación fiscal, o sea, le tiene que seguir dando un impuesto y pagar derechos al Estado, a pesar de que sus ingresos están desplomándose en este momento. Y pues eso indica una situación catastrófica, y el mejor ejemplo sin duda es el caso de Ciudad del Carmen en Campeche, una ciudad petrolera donde se les dijo, ahora que se privatice Pemex va a haber más chamba, porque pues Pemex era corrupta, ineficiente, no jalaba, pero ahora le vamos a dar oportunidad a las empresas que van a venir en masa, se van a instalar, todos ustedes van a ser recontratados, les dijeron a los trabajadores de Pemex, y pues no ocurrió así, y ahí pues está, nomás para que tenga usted el dato, el índice más alto de suicidios en el país. Creo que ya superó al propio Cancún. Entonces, pues ahí Ciudad del Carmen es una ciudad fantasma, que es más o menos el futuro que le espera a todas las ciudades, todas las regiones petroleras o relacionadas con el petróleo en nuestro país. Así que vamos a hablar de eso, vamos a tratar de ir muy cuidadosamente porque es un asunto muy delicado, muy importante para este país. No son enchiladas, no se trata simplemente de debatir, sino de tratar de encontrar pues la causa y una posible salida para la empresa petrolera, que ya no podemos decir que es nacional porque pues ya no es, pero pues se supone que es una empresa productiva del Estado, es así como se le denomina ahora. Tiene remedio, la podemos rescatar, o ya de plano está perdida, ya no hay nada que hacer. En fin, eso es lo que vamos a discutir. Yo le daría la palabra aquí a los jóvenes a ver cuál es su opinión. Pues mira, yo veo dos lados del problema que se tienen que diferenciar claramente. Una cuestión es la privatización de los servicios que presta Pemex y también para su funcionamiento interno. Es decir, creo que se concesionan diversas actividades que normalmente hacía Pemex en su totalidad hace muchos años, y se va, digamos, gradualmente desmantelando toda la operatividad de Pemex y se va entregando un pedacito de la paraestatal a empresas privadas. Ese es un tema. El otro tema es que desde mucho antes de que se diera toda esta privatización dentro de Pemex, ya ocurrían accidentes, ya ocurrían cosas de este tipo. Por ejemplo,
lo que ha sucedido en Reynosa, lo que ha sucedido en otros estados del país, desde el incendio de tomas clandestinas, que ese es otro tema importante. Pemex nunca ha tenido la capacidad de autoadministrarse de manera eficiente. Siempre ha sido durante décadas muy conocido y muy bien sabido que alguien que trabajaba en Pemex era próspero. Trabajar en Pemex era un privilegio. Hospital privado, altos sueldos, retiro jugoso. Es decir, esto no es de, vamos, no es a raíz de toda esta concesión a empresas privadas de los servicios que presta Pemex o de su propia actividad interna. Viene desde antes. Pero sí creo que esta falta de regulación en la administración de las empresas a las que Pemex le cede parte de su estructura, sí no está bien regulada. Y ellos fácilmente se pueden lavar las manos diciendo esto. Oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo esta planta es la planta Pajaritos, ¿no? Se llama. ¿Sabes qué? Yo me metí aquí a este complejo. A este complejo, sí. Yo me metí a este complejo, yo aporté tanto dinero. Nada más que mira las condiciones en las que me la dejaste. Yo no te puedo arreglar de la noche a la mañana toda tu situación, ¿no? No puedo cambiar toda la tubería, de la noche a la mañana. ¿Me explico? El problema de Pemex viene desde mucho antes. Viene del despilfarro, viene del mismo sindicato, viene desde falta de... Yo creo que un exceso de las riquezas que generaba y ganancias, exceso de riquezas, pero poca capacidad de administración. Ahora que en Pemex, con la reforma energética, abren todo este mercado interno de Pemex, ¿no? De participación extranjera, ¿qué es lo que se vienen a topar? Y esto me lo platicaba un amigo que está familiarizado con todo el funcionamiento de Pemex. Me dice, lo que pasa es que desde el momento en que pueden participar las empresas, yo, por ejemplo, tengo una empresa que puede prestar ciertos servicios. Vamos a imaginarnos que traslado de combustible, ¿no? Entonces, yo empiezo a trasladar combustible para Pemex, pero a mí nadie me revisa las condiciones de seguridad que yo tengo. Nadie viene y me revisa cómo tengo mi funcionamiento. Es decir, no hay un eje rector de todo este mercado como se da en otros sectores privatizados, por ejemplo, la telefonía, ¿no? O cualquier otro sector. Hay un ente regulador que dice, oye, tú estás pasando de lanza, tú estás cayendo en prácticas monopólicas, tú esto lo otro. Y ni así se regula bien, ¿eh? Las compañías son pasadas de lanza. Entonces, en este caso, con Pemex, imagínate, lo más importante del país, lo que era el motor del país, lo privatizas, empiezan a venir empresas de todos lados. ¿Cómo los controlas? ¿Cómo puedes vigilar que cada una de estas empresas a las que tú les cediste el poder de la paraestatal hagan bien su trabajo? No se puede, y este es el resultado. Esto que pasó es el resultado de los problemas viejos de Pemex y de las faltas de vigilancia o controles que tienen ahora a raíz de la apertura. No le llamemos privatización, porque es otro tema. Apertura de la inversión privada en Pemex. Desinversión le llaman. A mí, primero hay que ser claros, Dani. Todavía no sabemos realmente qué fue lo que ocasionó la explosión. Si fue producto de una falla técnica, si fue producto de un error humano o si fue producto de una infraestructura deficiente. O un sabotaje. O de un sabotaje incluso. Y luego, segundo, sí, yo concuerdo contigo, ¿no? Cuando se hace toda esta reforma energética se ponen una serie de reglas, pero se dejan fuera, o al menos más que dejarse fuera, siempre queda esa suspicacia de que al sector empresarial o al menos algunos concesionarios las reglas se las pasan por el arco del triunfo, ¿no? Unos reglamentos o unas, por así decirlo, auditorías muy tenues o muy débiles que pueden por ahí ser un catalizador para que pasen este tipo de accidentes. Pero a mí me gustaría enmarcar esta tragedia, porque lo es una tragedia a final de cuentas, dos cosas. Uno, ayer veía las imágenes de Peña Nieto visitando a los trabajadores que resultaron heridos en el hospital y yo me preguntaba primero, ¿qué pensará el presidente al ver a esta gente ahí, pues bueno, convaleciente? Desde el siguiente ángulo, uno veía las imágenes del lugar en donde estaban siendo atendidos y eran hospitales deplorables. Se supone que quienes trabajan en la industria energética de un país deben estar
Pues privilegiados. Como exactamente. Deben de estar, primero, con unos sueldos muy buenos. Segundo, con unas medidas de seguridad alrededor de su persona de las mejores del mundo. Y tercero, ahora sí que acuerpados por una serie de prestaciones médicas y económicas que obviamente valgan la pena, porque se supone que quienes trabajan ahí son los mejores, y segundo, están arriesgando constantemente su vida. Corrígeme si me equivoco, Benjamín. No, sí. Y no era así. La verdad es que estaban atendidos en condiciones deplorables. Y luego, segundo, nunca escuché al presidente decir, sí dijo que iban a llegar hasta el fondo de las investigaciones, sí dijo que iban a tratar a indemnizarlos, aunque no lo dijo así tan directo, pero nunca escuché que por ningún motivo pusiera sobre la mesa la responsabilidad que sí debe de tener la empresa, que es concesionaria en este caso. Es cierto, como tú bien mencionas, que es difícil llegar a un lugar y llegar con 3 pesos o 4 o 10 o 20 los que tú pongas, y si tienes un complejo que vale 2 millones, pues no los vas a arreglar con eso, ¿no? Tiene que haber una curva de aprendizaje o tiene que haber poco a poco ir jalando de la mano para poner esta planta en óptimas condiciones. Pero eso no deja de lado que si los trabajadores ya estaban bajo la administración de Mexiquem, no deja de lado su responsabilidad. Y el presidente nunca puso sobre la mesa la responsabilidad que puede tener la empresa al respecto. Y ya eso se presta a una gran suspicacia. ¿Qué tanto les van a cumplir? ¿Cuánto tiempo va a durar esto en la opinión pública o en el spot de la prensa para que realmente pueda haber una presión? Y en fin, no sería la primera vez que los trabajadores o que los afectados de una tragedia en donde el sector empresarial está inmiscuido, sobre todo el sector empresarial que es beneficiado por concesiones, Grupo México, Telmex, etc. Porque a los demás, a los pequeños y medianos empresarios, a los que no tienen nada que ver con el gobierno directamente, eso sí, los latiguean constantemente. A los proveedores a de los estos. proveedores, para esos no hay clemencia, ¿no? Para eso sí se tienen que enfrentar y tienen que jugar con las reglas que en teoría todos deberíamos de jugar, ¿no? Fíjate, yo ahí quisiera nada más agregar uno, reforzando lo que dices. Lo que pasa es que todo proceso de privatización, sobre todo en los últimos 10 años, todo proceso de privatización ha sido con esas características. Es decir, lo que hacen es esto. Del Valle era banquero, vendió el Banco Vital, ¿se acuerdan del Banco Internacional? Sí. Lo vendió y con esa lana se metió a la operación de alguna parte de Pemex. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dijeron, mira, ahí todo eso se va a ir privatizando, es el nuevo negocio, etcétera, Justo etcétera. Cuando entró el PAN. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que ellos no van a invertir, a levantar la empresa, a desarrollarla, a darle mejores niveles de eficiencia y todo, sino van con la lógica del banquero. Meto un peso, saco 10. Exprimirla. Entonces, en esa perspectiva, por ejemplo, redujo los trabajadores que Pemex tenía ahí eran alrededor de 2,000 y él dejó la planta laboral. En esa parte, que es el 48% del complejo, dejó solo alrededor de 760. O sea, redujo, ¿qué será? Pues 3 veces, una tercera parte, perdón, dejó en una tercera parte la mano de obra. ¿Para qué? Para bajar costos. Vender petróleo o venderle el producto al gobierno, creo que es en vinil ahí, ese producto con menores costos y más alta ganancia. Entonces, esa es la lógica también en las plataformas de Campeche. Concesionan partes, ahorita están desarrollando el método ese de que te vendo, tú me compras y luego te lo rento, ¿no? Que así le llama. Tiene un nombre en inglés que no me acuerdo ahorita. O sea, está rentando Pemex partes que vendió para poder seguirla usando. ¿Y qué hace el concesionario? Pues nada, él nomás gana dinero, ¿verdad? Pero además, si le dejas la operación, entonces reduce costos, baja mantenimiento, porque el mantenimiento es lo más costoso, porque es diario, pues. Baja mantenimiento para ahorrar y ganar más. Y si ahorita los precios del petróleo están cayendo más, están desplomando, pues más barato quieren hacer la operación. Y eso genera condiciones de explosión en todos lados, ¿verdad? Que yo creo que lo que nos estamos enfrentando, porque ya van varias. Sí. ¿Verdad? Ahora, anteriormente Pemex era muy riguroso en eso. De hecho, por ejemplo, López Portillo se hizo famoso porque tuvo una sola explosión en todo el sexenio, el famoso Iztoc, que duró varios meses prendido, que no lo pudieron apagar. Y luego ya hubo uno más, etcétera. Pero desde que entró el grupo Salinas, Miguel de la Madrid, Pemex ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque desde el principio, como condición financiera, se le bajó el mantenimiento, el gasto en mantenimiento. No se les olvide que Pemex es
el que le daba el 37-40% de los ingresos al gobierno. ¿Va? Claro, cuando el petróleo estaba a $100, pues no había problema, pero aún así en ese momento a Pemex no le dejaban agarrar para su desarrollo. Siempre entregaba de cada dólar entregaba 90 pesos. Perdón, 90 centavos. Entonces no le quedaba para inversión, para exploración, para producción, etcétera. No y se fue quedando atrás, se hizo obsoleto y en efecto ahorita son plantas obsoletas, pero no porque Pemex, ni siquiera por lo de Romero de Champs. A Romero de Champs lo usaron como chivo expiatorio. Cuando estaban haciendo... No, espérate. No, pero eso no quiere decir que sea bueno. El tipo es un gángster, pero cuando estaban recortándole a Pemex los recursos, lo que hacían para manejar a la gente es que sacaban a la chamaca, la hija de Romero de Champs, en Dubái o en un avión. ¿Se acuerdan de eso? Sí, y claro. dice, esta desgraciada que trae aviones. Entonces la gente se imaginaba que Pemex estaba siendo destruido porque la muchacha esta se iba y se gastaba la lana, ¿me entiendes? Para eso son esas operaciones. Entonces lo que estaba pasando es que el Estado le estaba quitando cada vez más. Si antes era el 80%, pasó a ser el 90%, en un momento dado hasta más del 90% de sus ingresos a Pemex. Así cualquier empresa se destruye. Por eso cuando aquí los sectores de la derecha local empiezan, ay, es que la Standard Oil, ay, es que la British Petroleum tiene menos gente y produce más, etcétera. Sí, pero la British Petroleum no le entrega el 85 o 90% de sus recursos a su gobierno, como es el caso de Pemex, ¿verdad? Entonces son condiciones muy diferentes. Pero sí hubo una campaña para desacreditar a Pemex sin reconocer que Pemex es que estaba haciendo el sustento del país, pero Benjamín, de la deuda y además del sector privado. Benjamín, nada más no te confundas con estas cosas, de Romero de Champs y todo esto que... Ustedes se confundieron. No, espérame, déjame nada más mencionar esto. Este tema de Pemex tiene dos enfoques. El administrativo, es decir, las deficiencias de la administración interna de la paraestatal, y el político. O sea, políticamente, ¿qué representa Pemex? En el caso, por ejemplo, de esta explosión, vámonos a poner un poco rigurosos, ¿no? en cuanto al tema de los accidentes que ocurren cuando se da bajo la supervisión de un concesionario. ¿Quién tiene la responsabilidad? Vamos a pensar que Pemex y Mexichem tienen 50 y 50. ¿Quién va a agarrar la papa caliente? ¿Es responsabilidad mutua porque tenemos un porcentaje similar de propiedad del complejo? ¿O es tuyo porque tienes un 1% más? ¿O de quién es? El gran problema del gobierno que está teniendo ahorita, más allá de la cuestión administrativa, porque imagínate, por ejemplo, decían que la fuga que ocasionó todo esto tenía una semana de haberse reportado. Tú puedes pensar que era por mala persona, que no lo atendieron, o que fue un sabotaje, lo que sea. ¿Y qué tal si nos vamos por la opción más simple, algo que no es nuevo en México? Simplemente una mala administración, simplemente procedimientos burocráticos que son extremadamente... No, es que eso no opera en la ingeniería. Es el desgaste, mira, simplemente. Aparte del tema, ok, puede ser el desgaste. Políticamente hablando, Pemex, ¿qué dice? Fue responsabilidad de Mexichem. Entonces, para tapar un problema, vas a aceptar otro que te estaban achacando, que es que privatizaste Pemex. Entonces, estás aceptando que privatizaste y no es tu culpa. Por eso no lo van a hacer. Es del otro. Pero no les queda de otra. Se va a generar un problema político severo para el PRI. Si imagínate, ya Javier Duarte, cómo estaba golpeado políticamente. Esto lo va a hundir completamente. Y peor aún, esto le va a afectar hasta al presidente. Porque ya estás metiendo a la opinión pública el tema de que estaba privatizado este complejo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? No es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo. Yo conozco gente que ha trabajado para compañías, privadas en Pemex, administrando plataformas petroleras desde antes que se aprobara la reforma energética. O sea, esto viene de hace muchos años. La reforma energética vino a formalizar de alguna manera algo que había estado ocurriendo gradualmente desde hace años. Yo no sé desde hace cuánto, la verdad. Salinas, principalmente. No tengo mucho conocimiento del tema, pero yo no lo dudo que también haya sido una omisión humana, una simple mala administración, Benjamín. ¿Cuántos Sí, pero mira, es como en el tráfico. Si tú tienes una calle muy amplia, con suficientes carriles
y con su buen sistema de semáforos, etcétera, es menos probable que ocurra un accidente. Sí, claro. Pero si tú tienes una calle bien angostita, con un montón de baches, donde no funcionan las señales, etcétera, porque no tienes lana o quieres ahorrar, entonces es más probable que ocurran los accidentes. Claro, pero Benjamín, fíjate. Ese es el problema con el mantenimiento. Con el ejemplo que me estás dando, tú puedes tener las mejores avenidas, las mejores calles y la mejor infraestructura, pero mientras no tengas tránsitos que te regulen cómo se maneja el tráfico dentro de esas infraestructuras, vas a tener también otro desastre. En este es caso, que la regulación es un costo. Exacto, a eso es a lo que voy. Con la privatización de los servicios de Pemex, los que presta la ciudadanía y para su funcionamiento interno, ¿quién los vigila? Cuando Pemex era completamente del Estado, pues el Estado tenía de alguna manera cierta autoridad o cierta responsabilidad de vigilarlos. Ahora que es privado, ¿cómo le haces? Si todos los sectores privatizados, fíjate, los regulan y les jalan las orejas, ya que pasó un desastre. Y no es nada nuevo en México, ahí está lo de la Grupo México con la minera, que contaminaron allá en Sonora y todo esto. O sea, en general el Estado mexicano ha tenido una incapacidad de regular todos los sectores de la economía nacional que ha privatizado o que ha abierto, no puede hacerlo. No tenemos en el país órganos reguladores que actúen como tales. Generalmente son otras estructuras burocráticas que lo único que hacen es, después de ahogado el niño, a veces tapan el pozo. Y a veces. A mí me gustaría enmarcar esta tragedia en el ámbito electoral, Dani, porque tú acabas de mencionar a Javier Duarte. Este año se juegan 12 gobernaturas y Veracruz es por mucho la más importante. Si el PRI pierde Veracruz, va a estar perdiendo un banco de votos terrible. E incluso si llegase a ganar Veracruz ahora mismo, eso no le asegura y seguramente llegará todavía más golpeado rumbo a la elección del 2018. La de Veracruz es una mini gobernatura. De 2 años. De 2 años. Y en el 2018 va a volverse a jugar una elección gubernamental. ¿Qué importancia tiene eso? Mucha. Para un estado que tiene una elección en la cual también se juega un gobernador, el interés de la población por la campaña política aumenta aún más. Polariza aún más. Y pues bueno, eso en Veracruz va a ser terrible. El PRI tendrá que ser muy hábil para manejar esta crisis, que lo es para ellos como partido y como gobierno, porque muy seguramente de aquí empiece pues la herida que los desangre, desde mi punto de vista, de manera mortal rumbo al 2018. No es poca cosa, Dani. No, claro. No es poca cosa porque el sector petrolero, la industria petrolera, básicamente el trabajador petrolero ha estado históricamente ligado al PRI, ha servido como operador del PRI. Si esto termina por darle una estocada a ese sector, muy seguramente ese sector se va a volcar en contra del priismo y ahí sí estamos cerca de ver quién lo capitalice, porque de día que lo capitalice López Obrador, faltará. Fíjate que es muy interesante porque yo tampoco lo descartaría. En 2008 fueron las entregas a todos estos grupos de sectores de Pemex que se hicieron sin modificar la Constitución. Se modificaron reglas secundarias. Sí. Y ahí entró el grupo panista, ahí donde estaba Yúñez, uno de los candidatos que le acaban de dar un golpe ahí en Veracruz, etcétera. Y no me extrañaría a mí que Antonio del Valle forme parte todavía del grupo que está pugnando por la presidencia de Margarita, o sea, el viejo grupo de Felipe Calderón, etc. Eso no me extrañaría. Ahora, que se lancen a provocar una cosa así con tal de dañar al PRI, dañar a Peña Nieto, digo, electoralmente, ¿verdad? Porque finalmente andan en lo mismo, pero electoralmente pudiera ser. Fíjate, es muy interesante, yo no descartaría esa posibilidad. Yo tampoco lo descarto, pero de entrada no creo que Margarita Zavala tenga ni el carisma, ni la habilidad política, ni la capacidad en general para poder, de entrada, para planear algo tan sofisticado. Primero que nada. Y todavía, Benjamín, confiar en que la ciudadanía va a reaccionar políticamente como tú lo estás planeando. No, porque para mí, el beneficiado número uno de esto es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Por otra razón muy importante. Desde antes que pasara esto, y se publicó en la encuesta que se hizo en Saba de Veracruz. Su candidato está muy fuerte. Sí. O sea, ahora, Cuitláhuac. Mira, Cuitláhuac, fíjate nada más el escenario, por ejemplo, que tiene Morena. Tiene 2 candidatos opositores del PRI y del PAN que son familiares, que los están
reventando por todos lados a los dos por corrupción. Sí. Fíjate, Beltrones, en el caso del PRI, llega Beltrones a hacer campaña con Yunes del PRI y dice, ojalá que no gane el del PAN porque se va a robar lo poquito que quedó. O sea, estás aceptando que Duarte sí fue de lo peor y robó. Sí, si yo fuera asesor de AMLO, lo pondría a hacer campaña en todo lo que resta en Veracruz. Oye, sí, claro. Ahora, en el caso del PAN, le acaban de sacar los audios de comprando departamento de más de 50 millones de dólares. Todavía de la historia que tiene con el Bester Gordillo, del fraude de 2006 y todo esto, bueno, de la cuestión fraudulenta del 2006, ¿no? De la elección. En este escenario, todo apunta a que electoralmente tiene más posibilidades Morena de fortalecerse a raíz de este suceso trágico, ¿eh? Si de por sí ya estaban fuertes. Con esto, fíjate por el sector petrolero. López Obrador ha tenido este discurso desde el 2012. Él lo dijo en el debate. Él dijo, si gana el PRI, lo primero que van a hacer va a ser privatizar Pemex y va a ser un desastre. Las circunstancias es lo que está haciendo que de alguna manera López Obrador se siga fortaleciendo. Ya Reforma lo acaba de mostrar en su encuesta. Ya por segunda vez consecutiva él es el puntero, 10 puntos arriba de Osorio Chong, candidato oficialista. Eso ya es preocupante para el PRI. ¿Qué pueden hacer en esta situación? ¿Qué va a decir el presidente? ¿Saben qué? Es responsabilidad de Pemex. O sea, tu reforma no sirvió de entrada. Está perdido. Número 2. No fue responsabilidad de Pemex, fue de Mexichem. Entonces sí privatizaste. Privatizaste mal. ¿No? Entonces son de ese tipo de crisis que no puedes, te tienen contra las cuerdas y estás con las manos abajo. Así es. Es muy difícil que el PRI políticamente hablando pueda fortalecerse. Tienes lo que pasó aquí en Pemex, en el complejo súmale los despidos de todos los trabajadores de Pemex. ¿Sí? Y te voy a decir otro elemento que no le va a favorecer al gobierno federal. Que sus dos grandes sindicatos, Banco de Votos, que es el petrolero y el magisterial. El del magisterial, ya van a estar empezando a tener problemas con ambos. Por la cuestión de Pemex, la caída de los precios del petróleo y los accidentes. Por la reforma educativa. La reforma educativa. Aurelio Nuño está tratando de fortalecer su imagen de secretario duro. Mi rey. Despidiendo maestros, poniendo... Mi rey. Ahora... Que eso tampoco, no es que esté mal, Dani. No, pero yo no digo que no. Sacude el tablero político. Claro, yo no estoy diciendo que esté mal. Eso creo que cae dentro de otro. Cae dentro de otro canasta. Lo que estoy hablando es que el PRI, directa o indirectamente, está vulnerando sus bancos más grandes de votos. Eso. Sí, por supuesto. Aparte del clientelismo, de la despensa y de la lotería, lo que quieras, los sindicatos que históricamente le han servido al PRI están vulnerados más que nunca en esta elección. Bueno, a ver, pero volviendo a, perdón, entonces descartamos la posibilidad de que lo de Mexichem sea una operación político-electoral en contra de Duarte. Lo vamos a dejar ahí nomás entre paréntesis. Ok, bueno, ya sigamos. Yo, volviendo al tema que mencionaba Daniel sobre qué tanto podría aprovechar el candidato de Morena en Veracruz, lo comento porque es importante, no quiero dejar de señalarlo. Si Morena se llegase a hacer de Veracruz en esta elección, sería el campanazo, pero y más allá de en términos periodísticos, a lo que voy es que le arrebatarían al PRI y al PAN un banco de votos y un banco de recursos inmenso, Dani. Y le darían una espada al López Obradorismo para empezar de facto a demostrar gobierno previo al 2018. Ahora, Alejandro, aparte, como mencionas de la minigobernatura, porque son 2 años, creo yo que gane Morena o quede en segunda fuerza. Sí. Están ganados. Por supuesto. Están ganados. Mi única duda es si Morena va a tener la capacidad para aprovechar la coyuntura que ahora mismo se le plantea. Mira, es un partido con tantos problemas internos que depende solamente de la imagen de López Obrador, de su habilidad política, que siempre queda si realmente van a poder, incluso si ahora mismo se dan cuenta ellos, ahí en Veracruz, de la oportunidad que tienen enfrente. Porque luego se estancan solamente en el discurso de AMLO y no saben tropicalizar su discurso a las situaciones particulares de cada estado. Regionalizarlo, ¿no? Claro. Y mira, ahorita que mencionas eso, es interesante porque a lo largo del país el partido sí ha tenido dificultades para poder simplemente tener una estructura sólida, interna, partidista.
Menos aquí. Menos en Nuevo León. El caso, ok, ahora que mencionas Nuevo León es el caso perfecto. En Nuevo León se replican este problema que tú dices, la dificultad o la incapacidad de regionalizar un problema, de hacer, por ejemplo, aquí en Nuevo León, yo nunca he visto una declaración de ningún personaje de Morena en toda su jerarquía criticando al Bronco, criticando al gobierno estatal, haciendo simplemente presencia. No existe. El caso de Veracruz, lo que nos está demostrando es que de entrada López Obrador está bastante fuerte ahí. Y segundo, si ya están casi en segunda fuerza, significa que sí están teniendo un poder de atracción con ciudadanos comunes y corrientes. ¿Me explico? Sí. Porque sus estructuras partidistas son muy débiles. Pero el hecho de que estén el hecho de que estén así de fuertes significa que hay mucha parte del electorado que a lo mejor ni siquiera milita en Morena, que ni siquiera forma parte de su estructura. Es la mayoría. Que está simpatizando con el partido. Yo la verdad... Y además es uno de los estados más clientelares del país. Sí, es que ahí... El PRI en Veracruz... Nada más partiendo de que los dos candidatos se apellidan igual. Claro. Son de dos partidos, que se desprestigia a uno, se desprestigia el otro. Le sacan un escándalo a uno, luego le sacan el escándalo a otro. Claro. O sea, está las condiciones como... la situación perfecta para que Morena avance y está avanzando. Es que es lo que... y el candidato de Morena, Cuitlahua, es un chavo sencillo, pero... Ahora, pilas, ¿no? oye, Sí, claro, no es tonto. Un punto importante de Cuitlahua. Él ganó en Jalapa elección directa. O sea, Alcalde. diputado federal. Sí, sí, claro. Entonces, o sea, eso a él le favorece, ya ha hecho campaña, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de algunos estados donde los candidatos que ha postulado Morena no son personajes que han ganado elecciones previamente o que tienen experiencia política, medios grises. Cuitlahua ya hizo campaña, ya sabe hacer campaña. Sí. Esto que está pasando, lamentablemente, pues es una tragedia. Sí, pero va a tener repercusiones políticas importantes y todo apunta a que Morena es quien se puede favorecer o capitalizar. Sí, no, y es realmente una situación muy especial de Veracruz con todos estos elementos ya que se han juntado. Eso sin hablar del desempleo, de la deuda, que es otro de las deudas explosivas, ¿no? Sí. Que crecieron en los últimos años, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo de Pemex, yo quería responder a eso que decías, Daniel, en el sentido de que por qué el gobierno no regula, por qué el gobierno no hace exigencias. Uh-huh. Pero fíjate, la trayectoria desde que empezaron a plantear la cuestión de las privatizaciones es que el gobierno ha ido cediendo en todo, ¿verdad? Primero fue un asunto, no sé si lo recuerden, de que las transnacionales exigían poder poner lo que se comprobara de reservas o las reservas potenciales. Claro, en Estados Unidos. Libros, ¿verdad? Claro. Como activos. ¿verdad? No, que para nada. Y finalmente se aceptó. Sí se hizo. Ya de eso a lo que ha venido ocurriendo últimamente, en donde Pemex está cediendo incluso sus operaciones más básicas, ¿no? más seguritas. Chicontepec, incluso lo de Campeche, está vendiendo cosas que Pemex se había adjudicado en la ronda cero. ¿Se acuerdan? En la ronda cero Pemex dijo, yo quiero esto y esto y esto y esto. Se suponía que era natural porque era lo que ya había venido trabajando por muchas décadas, ¿verdad? Pozos petroleros ya abiertos, que ya tienen sus reservas probadas y que están jalando. Bueno, eso lo está vendiendo, es decir, ha ido reculando, entregando y entregando cada vez más, pero es porque le condicionan, le dicen, si no aceptas, si no nos entregas de esa manera las cosas, no vamos a ir, no vamos a invertir. Y entonces en esta fase se fueron las transnacionales. Ni la Shell, ni British Petroleum, ni ninguna está interesada ahorita en meterse. Ni vendrán, al menos en un lustro. En un buen rato. No. Entonces, ¿quién sí vino? Pues los que vinieron son los como del Valle, banqueros. Se vinieron los fondos de inversión, especialmente BlackRock, que viene, hace como que tiene una empresa, contrata mano de obra barata. O sea, mano de obra barata quiere decir obrero no calificado. Exactamente. No calificado de Pemex, sino un obrero que ande por ahí, que no tiene chamba y se le mete a operaciones complejas, ¿verdad? Uh-huh. Y BlackRock es el que más está comprando operaciones de las que está vendiendo Pemex. Entonces, ya no existe eso de que el Estado mexicano va a regular. En las condiciones en que está, el Estado mexicano ya no es un Estado, es una satrapía. Es un instrumento en este caso, los fondos de inversión, las petroleras, si es que llegan
a venir cuando les dé su gana, según sube el precio del petróleo internacionalmente. Entonces, no vamos a ver regulación como no vimos en las minas tampoco. Apenas No sí las, toca, ahorita voy a ¿sí? tocar el tema. Entonces, no, es como pedir, en condiciones del programa económico no, pedirle intervención, vamos a decirle así, al gobierno en los asuntos, digamos, internos de las empresas, no lo va a hacer, al contrario. Y esa es una de las causas también de estas tragedias, ¿no? Ahorita que mencionaste el tema de la minería, voy a conectarlo, como mencioné previamente, con otro tipo de desastres naturales relacionados al sector energético del país, que no está muy bien regulado. Hace años escuché un reportaje que se me hizo muy interesante con Carmen Aristegui, donde un investigador de Estados Unidos vino aquí a Coahuila a investigar las minas conocidas como Pocitos. Sí. Ese tipo de minas, lo que a él le llamaba la atención era que no se podía explicar cómo existían este tipo de complejos donde los trabajadores tenían pésimas condiciones de seguridad, donde decía que de 100 normas establecidas internacionalmente como estándares básicos de seguridad en una mina, esa de ahí de los Pocitos violaba como 80, Sí. más o menos. Sí, es que te meten en un tambo. Violaba como 80. Pero lo que él decía que más le sorprendía era que cuando se acercó él con las viudas de los trabajadores que habían muerto, porque había habido algunos accidentes, estas personas, como eran, como dices tú, mano de obra no calificada, un obrero de muy escasos recursos que agradece cualquier tipo de trabajo, o sea, ellas decían, no, pues, ¿sabes qué? Pues, desgraciadamente eso pasó, pues fue lo que Dios quiso, etcétera, etcétera. No quisieron entrar en un juicio laboral, en un juicio de ese tipo. El investigador decía, pues la tienen todas de ganar, nada más de que ejerzan presión, nada más de que hagan esto, otra cosa, y decidieron no ejercer presión. ¿A qué voy con esto? Que Pemex y el sector petrolero no es el único que está así de mal regulado en México. Es un problema que inclusive en lo más moderno y más avanzado, te pongo el ejemplo de Telmex, por ejemplo. Telmex nos gusta en un monopolio. Es un monopolio y se supone que es un sector privatizado. Por supuesto. O sea, es un monopolio. ¿Por qué? Porque no hay entidades reguladoras que ejerzan esa autoridad de manera efectiva. Estados Unidos, por ejemplo, que no es santo de mi devoción. Tampoco es el ejemplo perfecto. No es santo de mi devoción, pero tiene organismos que ejercen su labor. Han sancionado muchas veces a Microsoft, por ejemplo. Creo que hubo una temporada donde todos los equipos, todos venían con Microsoft y no había oportunidad de que otros competidores entraran. Los sancionaron, les pusieron multa, le dijeron, compadre, esta es una práctica monopólica, le paras. Aquí, ¿qué hicieron con la reforma de telecomunicaciones? Abrieron el sector. No, hombre, pero para pegarle a Slim. Sí. Por Televisa, para pegarle. O sea, a eso es a lo que voy. En México, desgraciadamente, y no estoy muy de acuerdo con Paco Ignacio Taibo porque no me gusta mucho a veces sus formas, pero en una plática que dio, está en YouTube, creo, me gustó lo que dice. El capitalismo es pinche, pero el capitalismo a la mexicana es pinchísimo, es peor todavía, o sea, sí. es más capitalismo moral. de cuates, además. De cuates, claro. A mí me llama la atención, insisto, la reacción del gobierno, Dani. Yo los noto todavía sin darse cuenta del impacto que puede llegar a tener esta tragedia. Tampoco subestimo su capacidad de operación, porque si luego logran apagar esto en un par de semanas, tampoco creo que vaya a ser posible, pudieran por ahí sortearla. Pero yo sí insisto, este evento va a ser un catalizador en la campaña de Veracruz y ese estado es la joya de la corona de esta elección. Si ese estado no se queda en manos del PRI, incluso como tú decías, si Morena llega a estar en segundo lugar, esto va a pasarle factura electoralmente al presidente. Que no olvidemos algo, Benjamín, ya todo lo que haga el gobierno de aquí en adelante es pensando en la sucesión Electoral, claro. Sí, claro. El gobierno ya no está pensando en ejercer gobierno, valga la redundancia. El gobierno ya está pensando en su sucesión. Por eso mismo tampoco van a tocar los organismos reguladores a las compañías o a los concesionarios, porque al final de cuentas son de donde va a fluir seguramente el dinero. Ya no va a fluir de la caja chica del gobierno como antes era Pemex. Oye, es otra pregunta interesante. ¿Tú crees que se pongan guapos con...? Va a tener que fluir pues de los sponsors, de los grandes, de la oligarquía, como le gusta a Benjamín llamarlos, ¿no? Son. Entonces,
Yo te los comento a ambos. En ese sentido, ¿ustedes creen que va a ser capaz el presidente, los organismos reguladores de entrarle? Pues obviamente que no, porque ahí va a estar el varo con el cual van a financiar su proyecto electoral del 2018. Yo sí descartaría por ahí que esto fuera provocado, sencillamente porque el PRI se estaría dando un balazo en el pie y porque no creo que ahora mismo tampoco ningún capital se atreva a hacer algo a espaldas de Peña Nieto, a sabiendas de las formas que tiene Peña Nieto. Mira, yo no es un presidente tan conservador que puede ser tan leal como tan peor enemigo. ¿Sí me explico? Sí, no, yo no había pensado ni siquiera en que pudiera tener algún contenido electoral esta explosión, pero ahora que lo planteas tú, a mí se me vino a la cabeza. Yo siento que estamos frente a un escenario de cambio de régimen. Sí. ¿Verdad? O sea, porque lo de Veracruz se calienta con esta explosión muy fuertemente, se puede perder para el PRI, se puede perder Veracruz. Si Morena capitaliza aún como segunda fuerza, se puede perder para el PRIAM. Claro. O sea, es ahí el punto. Exacto. O sea, esa es la coyuntura. Exacto, perdón. Que no solo es que la pierda el PRI, que no quede tampoco que se en manos del el PAN, que no quede cerca de los oligarcas. Oye, eso es muy interesante. Entonces, se puede desatar un proceso nacional con una sola elemento que es una explosión en Pemex. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Es decir, no es el PRI el que hace las operaciones políticas, acuérdate de Colosio. Colosio no se mató a sí mismo. Fue obviamente una operación muy sofisticada por alguna razón que tiene que ver con el que se acababa el presidencialismo y se acababa la Revolución Mexicana, que ese era el mensaje. Entonces, pudiera estar ocurriendo así. Te digo, yo no lo quiero poner como primera hipótesis, pero no, tampoco lo quiero descartar, ¿verdad? Porque sí, Veracruz adquiere una dimensión muy grande con este incidente. Que ya tenía por otros factores. La posibilidad de que Morena quede, al menos que gane o que quede como segunda fuerza, también creció en las últimas horas, ¿verdad? Entonces, claro. y la posibilidad de que Veracruz sea también de impacto para las demás elecciones, o sea, que se ramifique, o sea, es un escenario. Sí, no, eso es bastante que tenemos que considerarlo. Y es bastante factible porque muchas grandes transformaciones se dan así de sucesos, digamos, que parecen a lo mejor no tan, que no se va a tener un impacto como se genera al final. Sí. Mira, Alejandro, lo que mencionas de el gobierno federal, el presidente, que si van a tener la habilidad, yo creo que no, y yo creo que no, al ver cómo han manejado las... El mejor profeta del futuro es el pasado. Todas las antiguas crisis que han tenido, todas, desde Ayotzinapa, la Casa Blanca o la que se te ocurra, no las han manejado correctamente. Esta ya es en tiempos electorales. No las han manejado correctamente y le ha costado al PRI. Desde la primera, fíjate, pensando desde los zapatos del gobierno federal, imagínate, tienes todas estas crisis atrás. La primera encuesta de reforma que pone Andrés Manuel López Obrador arriba en las encuestas rumbo a la sucesión presidencial, si ellos hubieran querido ponerse de truchas, hubieran hecho un sinfín de ajustes y arreglos. No lo han hecho. ¿No? Así de sencillo. Algo que está inclusive más allá de su propio control es el hecho de que, viendo, por ejemplo, el discurso, las ideas o las propuestas de Andrés Manuel, son las mismas que ha tenido desde 2006. La mayoría de ellas. En el 2012 obviamente las nutrió con otros elementos, pero las circunstancias que ha creado el mismo PRI son las que lo están fortaleciendo. Sí, más favorables. Yo te aseguro, por ejemplo, imagínate que las reformas hubieran sido todo un éxito, que ahorita México estuviera en la como dicen, bonanza económica, trabajos, inversión. Esa era la idea del gobierno federal. Los spots que sacaron en radio, ¿no se acuerdan de ellos? Por supuesto. No, va a haber trabajo, y va a haber esto, y va a haber aquello. Yo te aseguro que si las reformas hubiesen sido exitosas, ahorita López Obrador no estuviera así de fuerte. Yo te aseguro que si la reforma desde la laboral o la educativa o la que tú quieras hubieran generado inversión, dinero y todo, no estaría así de fuerte López Obrador. AMLO terminó siendo un oráculo. Yo varias veces le he dicho, oye, guste o no, te agrade o no, su figura, su persona, sus ideas, ha resultado ser un oráculo de casi todo lo que ha pasado en el sexenio. ¿Cuál es el problema aquí?
que creo que se les va a complicar más y de eso va a depender qué respuesta tienen. Que en esta elección que se viene, la de 2018, a diferencia del 2012, se vislumbra una fractura interna en el PRI. Porque por un lado está Manlio Fabio Beltrones, por otro lado está Aurelio Nuño, nada más esos dos personajes naturalmente están en confrontación. Y súmale a Osorio Chong. Imagínate tú cómo se ha de sentir Beltrones, que se anda placeando por todo el país, ver que en la encuesta de Reforma no figura él, sino Osorio Chong. No le va a parecer nada favorable. Imagínate a Aurelio Nuño también, que anda amenazando con despedir maestros, que es el delfín del presidente. Ver en la encuesta de Reforma que el que está brillando es Osorio Chong, que ya ni siquiera está... Mira, yo lo que pienso respecto a la cuestión ya electoral en sí misma... Esto ya es electoral, Benjamín. Sí, esto ya es electoral completamente. Yo creo que todo gobierno que implementa las reformas estructurales, y si las implementa sobre todo en tan poco tiempo, sabe que no va a durar. Porque en ninguna parte del mundo se han implementado esas reformas, y menos ahora en las condiciones de crisis del 2009 para acá, sino por gobiernos que inmediatamente pierden el poder. Está el caso de Sarkozy, en Francia, por ejemplo, que fue el que introdujo la reforma laboral. Están todos los griegos, todos los italianos, que son gobiernos que entran, aplican una parte de esta reforma, una o dos, y inmediatamente pierden la elección. Aquí se fue un paquete completo, todo el paquete completo de las reformas del Fondo Monetario Internacional, de un solo golpe y en un año y medio. Las consecuencias son las que estamos viendo ahorita. Entonces, necesariamente en términos de popularidad, de lo que tú quieras, está perdido el PRI, porque es la figura. Por eso andaba diciendo Beltrones el otro día, fuimos 3 partidos los que aprobamos, tenemos que los 3 partidos defenderlas. Dice, pues claro que no, ¿verdad? Entonces lo que tenemos enfrente es un cambio de régimen, y la pregunta es ¿quién viene? ¿Verdad? Con esto Veracruz, etcétera, las posibilidades de López Obrador avanzan, pero puede ser cualquier otra modalidad, que vuelvan a parar a López, le impidan avanzar y se haga alguna modalidad Benjamín, nueva. pero nada más quisiera ser más específico en lo que mencionas tú de que lo buscan parar. En 2006 había ciertos elementos en específico que hicieron que López Obrador se debilitara electoralmente. Uno de ellos fue, pues, evidentemente, Luis Carlos Ugalde, del entonces IFE, que no, creo yo, no ejerció su labor como debió haberla hecho. Claro que no. Y aparte, curiosamente, un paréntesis, andaba en la fiesta esta que balconeó Xóchitl Gálvez de Calderón. Luis Carlos, ¿qué andaba haciendo Luis Carlos Ugalde ahí? ¿Por qué tan compa de ellos? Bueno, es otro tema. Impulsado por el Baster para Impulsado ser presidente del IFE en su El que momento. crea en el TRIFE, en el IFE, en el INE y todo eso. Pero bueno, ese es uno, Sí. ¿no? Lo otro fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que en ese entonces Televisa todavía no estaba desprestigiada como está ahorita, nos guste o no, o comulgamos con esa idea, no estaban tan desprestigiados. Los spots de López Obrador, peligro para México, si ahorita los ves en la tele, mucha gente, seguro que mucha gente que los creyó en ese entonces se va a reír. Sí. De lo absurdo que parecen. Así frenaron a López Obrador, con la guerra sucia en horario prime time, sí, 9 de la noche. Lo pueden volver a hacer. Lo pueden volver a hacer, pero ya no va a funcionar. Así es. ¿Qué pasó aquí con el Bronco? Que el ejercicio del poder es otra cosa. Fracasó la guerra sucia, ya no jala. Sí, yo estoy preparando un pequeño artículo sobre la posibilidad de que López Obrador sea el Cipras de México. Yo considero... Perdón, además déjame introducir esto porque lo voy a manejar en el programa. El Cipras de México, o sea, un hombre bueno que llega al poder, pero se le enfrentan los poderes financieros, etcétera, y concluye que no se puede contra ellos. Y por lo tanto decide mejor hacer lo que los poderes financieros le ordenan, para evitar la destrucción del país. Puede ser. Ese fue el argumento de Cipras. Creo que eso sí. ¿Verdad? O sea, ese sería el escenario, porque lo van a dejar sin Pemex. Es un escenario muy sensato, además. Sí, sin Pemex, sin CFE, con deuda. ¿No? Van a ser para entonces 10 billones probablemente, u 11 billones de deuda. En fin, entonces llega a la presidencia, gana con todas las de la ley, lo que ustedes quieran, ¿y qué hace? ¿Verdad? ¿Qué hace con el país? Ya no tiene a Dilma, ya no va a estar Kirchner. No los necesita. No, sí, una alianza de países siempre es importante. Yo particularmente considero que ni siquiera en el 2006 AMLO tuvo tanta posibilidad de ser presidente como ahora en el 2018. De acuerdo contigo. Pero también creo, y estoy convencido de ello,
que el grupo en el poder, la oligarquía en el poder, no va a soltar tan fácil la chiche. Y van a hacer todo lo posible porque AMLO no llegue a la presidencia, porque eso, una cosa es la oligarquía internacional, el Fondo Monetario Internacional, que ya tenga, por así decirlo, un camino marcado al cual AMLO se tenga que sujetar. Pero luego está la oligarquía nacional, y esa oligarquía nacional no puede verse desplazada, no puede perder los negocios que aquí tiene y que AMLO sí le podría quitar, sencillamente la misma burocracia. Sí, la burocracia. Imagínate ese Por tanto, yo sí creo que... ¿Y dónde sacas otra burocracia? Yo sí creo que ante un escenario como el cual se viene, muy seguramente empezarán a sondear si bien no buscar que alguien en el PAN crezca, sí, muy seguramente que haya un resurgimiento de alguna figura como candidato independiente. Para el baile vamos. Ok, no, pues vamos a terminar, no porque no tengamos que decir, sino porque ya se nos acabó el tiempo. Lo invitamos el lunes, tenemos un panorama amplio, como sabe, quedamos todos los lunes, inicio de semana. Hasta el lunes.